Calculando la... Vamos a calcular las reactancias. La reactancia capacitiva vimos que era 2pi FC. No voy a hacer las cuentas, en este caso créanme que da 6,28 kilo ohms, 6,28K. La XL de este circuito da 79,54. Esto, para yo hacerlo, tengo que tener un dato que hasta ahora no especifiqué, que es, por ejemplo, la frecuencia y, por ejemplo, los valores de los capacitores y las resistencias. Vamos a especificarlas acá arriba. La frecuencia es de 100 Hz. Los capacitores tienen un valor de 20 microfaradios. Y la inductancia tiene un valor de 10 henrios. Las resistencias no me importan porque lo que estoy analizando es el filtro pi, básicamente. Si yo quiero ver, veo este filtro pi como si fuera básicamente un cuadripolo, o sea, algo que tiene dos terminales de entrada y dos terminales de salida, que en este caso es así. Yo quiero ver la transferencia de este cuadrado que contiene mi filtro pi, o sea, que entra y que sale. Para hacerlo, básicamente está configurado como si fuera un divisor. Entonces, si fue como si fuera un divisor, yo lo tengo que calcular. 79,54 sobre 79,54 más 6,28K. Esto nos da 0,012. ¿Sí? La inversa de esto nos da 80. Y ahora quiero que vean para qué las voy a usar. 1 sobre la transferencia me da 80. Básicamente, para calcular lo que se llama el PSRR, que es el rechazo que tiene mi fuente al ripple, o sea, cuánto atenúa el ripple mi configuración de fuente, yo tengo que es 20 logaritmo de el ripple in sobre el ripple out. O sea, el ripple que tengo a la entrada sobre el ripple que tengo a la salida. Y esto es 80. O sea que esto daría aproximadamente 20 logaritmo de 80. Lo que da, si yo no saqué mal la cuenta, algo así como 38 dB. Ya escucho los gritos por el tema de los decibeles. Ya lo vamos a explicar. Por ahora sepamos que los decibeles es una medida de comparación entre un parámetro fijo que yo estoy tomando y los parámetros que varían. Básicamente está hecho para facilitar la escala y en otros casos también porque tiene el mismo comportamiento que el oído humano, digamos en la forma en que varía. Por ahora, veámoslo así. Esto que tenemos nos dice que tenemos una atenuación de ripple de 38 dB entre el ripple que entra y el ripple que sale, lo que es muchísimo. Quiere decir que si entra un ripple muy grande de este lado estoy teniendo uno muy pequeño. Eso es muy bueno para mi amplificador. Ustedes dirán, si lo que estamos usando nosotros, la reactancia inductiva, y la reactancia inductiva vemos que es muy importante en el número que genera mi ratio de ripple, ¿por qué no aumento y le pongo una resistencia de 100K, de 10K, de lo que fuere, y veo a ver qué es lo que sucede? El problema de esto es que yo acá tengo colgado todo mi circuito valvular en la mayoría de los casos. Y esto que está acá, o sea, normalmente las placas van aquí y aquí todo el resto. Pero el problema es que acá yo tengo una corriente. Si yo pongo una resistencia, tengo una caída de tensión fija, independientemente de la frecuencia y dependiente de la señal de entrada. En el caso de una inductancia, no es así. O sea, yo tengo, si le pongo una resistencia 450 volt, acá tengo una corriente que va a depender de mi señal de entrada. Esta corriente va a ser proporcional a lo que yo exija al amplificador y voy a tener una caída de tensión equivalente. En el caso de una inductancia,
En el caso de una inductancia, la cosa va a ser solamente en cierta frecuencia la atenuación. Y eso es lo interesante. Voy a tener una caída de tensión solamente en ciertas frecuencias. Y yo elijo 100 Hz porque la mayoría de las veces a esta etapa de la rectificación llevan los 100 Hz, que son la doble rectificación, o sea, la rectificación de los diodos de los 50 Hz que tenemos a la entrada. Eso me duplica la frecuencia al pasar el hemiciclo que estaba abajo hacia arriba. Entonces, en realidad, no es caprichoso poner estos 100 Hz. Y es interesante darnos cuenta que la corriente es lo que hace que la resistencia y la inductancia en esta posición de filtro pi tengan distintas performances. Por convención, hay cuentas y cálculos hechos. Sabemos que un equipo que está por arriba de los 25 o 30 watts tiene que llevar choque sí o sí, porque si no, esto que está acá, perdón el resfrío, se asemeja muchísimo al sag famoso de mis rectificadoras valvulares. Si yo pongo una resistencia acá, mi fuente se pone lenta. Tengo como si tuviera el sag de las válvulas. ¿Eso sirve? Sí, pero hay formas más piolas de simularlo. Si yo quiero simular el sag, puedo poner una resistencia o una configuración de resistencias, pero no en esa posición. El caso, por ejemplo, no sé, de Mesa Boogie lo podemos ver en el Bolt y el Spongy, u otro tipo de configuraciones como de las de muchos fabricantes boutique que agregan resistencias para simular el sag de una rectificadora valvular. Básicamente, como conclusión, podemos decir que en este tipo de configuración de fuente calculamos aproximadamente cuánto nos ayuda en el ripple la inclusión de esta configuración y qué importante es la inductancia en las configuraciones de filtro pi de amplificadores de más de 25 o 30 watts. Yo realmente prefiero ya a partir de los 15 watts empezar a pensar en una inductancia. Bueno, espero que les haya servido y la próxima seguiremos con los tutoriales. Gracias.